Tengan todos muy buenos días. Ya estamos nuevamente en una nueva parashat, una nueva porción de, de la Torá. O sea, como bien sabemos, cada semana toca una porción, se estudia así en el pueblo de Israel. Y nosotros llevamos a la par la enseñanza de, de ese pueblo, porque nosotros reconocemos que Dios vino a ellos y el conocimiento viene de ese pueblo. Ellos fueron encargados, por decir así, comisionados para que vayan a las naciones, a las familias de la tierra, para, para poder entregar este conocimiento eh, divino, porque es un conocimiento divino. Hay muchos conocimientos en la tierra, pero como, como lo que entrega Dios es algo para vida eterna. Entonces, en ese sentido, nosotros nos inmiscuimos en estas enseñanzas. Así que en esta semana toca la Parashat Pinjas, ¿cierto? Que en las Biblias comunes la traducen como Finés o Fineas, este hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ¿cierto? Que lo dice así bien la Torá. No dice, no dice Pinjas nieto de Aarón, sino que dice hijo, y eso tiene su significado. Los sabios de aquellos tiempos discutían el por qué dijo eso, por qué no se nombra a un nieto, por qué siempre hijo. Entonces aquí hay escondido un secreto muy grande que, que trasciende las épocas, los tiempos. Entonces, este pasaje, esta porción tiene varios capítulos de varios temas. O sea, al final todo se trata de lo mismo, pero hay hartas enseñanzas, hay hartos. Y, y la sección de la Torá es Bamidbar, ¿cierto? Como le decimos, números en la traducción, números 25 del versículo 10 hasta capítulo 30 del versículo 1. En la sección del Suárez se dice que esta es una de las dos parashat más largas que hay, que tienen más secretos como Bereshit y Pinjas. O sea, es tremendo el escrito que hay, la información que hay en toda la enseñanza que tiene esto. Entonces podemos ver de la historia de Pinhas que, como les decía en la parasha anterior, la, el rey Balak, ¿cierto? El que contrató a Bilam, ¿cierto? Para un brujo que estaba era como un némesis de Moisés, estaba a la altura de Moisés en cuanto a la espiritualidad, pero en la forma negativa. Al final de la Torá, en Deuteronomio, en una parte dice que no existió en Israel profeta como Moisés. O sea, en Israel, claramente, pero sí fuera de Israel estaba Bilam, que estaba como a la altura de, de la espiritualidad, de la elevación que tenía, por decir, el poder de no sé, de materializar cosas, de todo lo que sabemos cómo era Moisés. Moisés, pero en el lado positivo estaba Moisés y en el lado negativo Bilam. Entonces, ¿qué es lo que conecta con esta parashat Pinhas? Que como no pudo, ustedes recordarán, habrán leído, aunque no tocamos el tema de Bilán en la parasha anterior, pero Bilán trataba por mandato de Balac, ¿cierto? Como contratado, de que maldiciese el pueblo de Israel, lo maldiciese, le haga caer para poder derrotarlo, porque venía el pueblo de Israel arrasando con los demás pueblos para poder poseer la tierra que Dios le había prometido. Y habían obstáculos en el camino. Entonces uno de esos eran los moabitas, ¿cierto? Balak, que era el rey de Moab, y, y Bileam era de Midian. Entonces, ¿cuál fue la idea de Bilam aconsejándole a Balak, pues ya que no pudo
llevar a cabo para lo que fue contratado de maldecir. Al final Dios le transforma el mensaje y bendice al pueblo de Israel en vez de maldecir. Salió bendición de su boca. Conocemos la historia de la burra que le habló porque se le apareció un ángel en el camino, le hizo hablar y cosas así. Todo eso tiene su secreto también escondido ahí. Pero más o menos conocemos la historia literal así. Entonces no había forma de poder derrotar el pueblo de Israel. Así que a Bilam, como él era una persona que tenía conocimiento, se le ocurrió una idea de llevar mujeres midianitas, ¿cierto? De las más hermosas para que el pueblo de Israel, la gente se interesara en ellas y se desenfocara de lo que venían haciendo. Se dice que a un sabio, a un justo, la única forma de derrotarlo o una de las formas es va con eso, relacionado con el sexo o relacionado con el dinero y así, cosas así que lo pudiesen atraer. Entonces, pero en ese tiempo no, y la idea era que sedujeran a Moisés, que era el líder. Esa era la idea que tenían, que tramaban estos dos hombres, Balak y Bilam, Balaam, que le llaman en la traducción común occidental. Entonces, esa era la idea, de poner mujeres para seducir a estos hombres, a los guerreros, al líder. Entonces, como bien sabemos, Moisés era una persona humilde y él no era jefe de tribu, él era el líder espiritual, por decir así, que Dios había puesto, pero él se vestía normal. Pero los dignatarios, por decir así, de cada tribu, cada jefe de tribu, sí se creían el cuento de ser príncipes y se vestían como príncipes, se vestían como reyes. Ellos con ropas espléndidas, como sobresalían de los demás. Ellos era como su vanidad, vanidosos en sí. Entonces, dicen que una de las hijas de los moabitas era una princesa, hija de Asur, dice, era como la más hermosa de las mujeres en ese tiempo, apariencia hermosa, que cualquier hombre que la viera quedaría rendido bajo su belleza. Era, y aparte de eso, también ella conocía las cosas, por decir así, metafísicas y tenía la capacidad de seducir a quien sea. Por eso que cuando la envían eh, a seducir a Moisés, le dicen que como no conocían a Moisés, ¿cierto? No, en este tiempo no había Instagram ni Facebook, entonces no tenían fotos de Moisés, no había fotos, no había, no se sabía cómo era, pero el rey le dijo, quizás él a lo mejor viste como un líder, él es el líder del pueblo de Israel, a lo mejor viste de esa forma. Entonces, solamente esa referencia llevaba de Moisés. Y ese día que ella llegó, se metió al campamento donde estaba el tabernáculo, ¿cierto? El Mishkan, y cada tribu ofrecía su sacrificio. Y en ese día estaba la tribu de Shimón, ¿cierto? Simeón, que se le llama, y estaba Sinri. Sinri era el jefe de la tribu, y esta mujer hermosa, perdón, midianita, se llamaba Cosbi. Lo podemos ver en el Midrash, que está relatado ahí. Y entonces, de ahí en el que estaban haciendo el sacrificio, ¿cierto? El único que se metía para llevar la ofrenda era el jefe de la tribu, este era Sinri. Y estaba ofreciendo el sacrificio cuando llega esta mujer. Nadie la detuvo, quizás tenía esa capacidad, como era hermosa, tenía esa metafísica de poder, yo creo, seducir a los demás y lo dejaron entrar. Entró como si nada al campamento. Y dice que hay relatos que apenas Sinri vio a esta mujer, dice que tuvieron sexo en relaciones, ¿cierto? En el altar, al lado en el altar. Y dice que empezaba, en el momento preciso que empezaron a tener esta situación, estos dos, Simri y Cosbi, dice que la gente empezó a morir, una plaga.
empezaron a morir la gente. Y todos estaban mirando. Estaba Eleazar, ¿cierto? Que ya era el Cohen Gadol en ese tiempo. En la paracha anterior fue cuando murió Aarón y Miriam también. Y Moisés y todos mirando, y nadie hacía nada. Y el pueblo muriendo. Y dice que llega Pinhas, el nieto de Aarón, el hijo de Eleazar, y pesca un romaj, que era una lanza. Se dice también que era la misma lanza que levantó Moisés con la serpiente de cobre, ¿cierto? Y dice que los traspasa a los dos. Cuando ellos estaban uno encima de otro, los traspasa a los dos. Dice, y aquí lo que estoy hablando es como en general. Entonces vamos a ver de lo que es la vida para que ustedes vayan entendiendo de lo que se trata esta parashat. Vamos a ver de lo que es la vida, ah, de por qué hizo esto Pinhas, eh, por el celo de Dios. O sea, nadie hacía nada y estaba muriendo la gente. Y él tuvo una visión en ese momento, que lo vamos a ver más adelante, y, y tuvo que hacer esto. Entonces, vamos a ver la reacción de Pinhas. Pinhas era el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen Gadol, ¿cierto? Dice que tomó una lanza en su mano. Pinhas se preparó para luchar contra el líder de la tribu de Simón. Bueno, esto fue lo que pasó después. Vamos a leer lo que dice el Midrash, que es lo que tocamos hoy día. El, a decir que estas son enseñanzas del Midrash, ¿cierto? Sabemos lo que significa el Midrash, son situaciones que se explican para poder relacionarlas con el texto, para ir viendo más o menos su significado. Y dice que Pinhas, a base de esto, es premiado. Otro asunto, otro detalle, es que porque él era el de la línea directa para ser Cohen Gadol, luego que haya ejercido su padre Eleazar, ¿cierto? Venía a ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote Pinhas. Pero dice que uno de los mandamientos para ser Cohen Gadol sea el que no debiese matar a nadie, no asesinar. Como la Torá igual lo dice en su enunciado, no matarás. Entonces, si él mataba a alguien, queda exento de ser sumo sacerdote y lo podría tomar el hermano que viene. Pero en este acto que hizo Pinhas, él fue premiado. Y vamos a ir viendo de qué forma fue premiado. Entonces dice que Dios proclamó Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, dice, merece premio por matar valientemente a Simri, quien públicamente profanó el nombre de Dios. En el acto que hizo con esta mujer, profanó el nombre de Dios por haberlo hecho en el Mishkan, en el tabernáculo. Entonces, ¿por qué Dios describió a Pinhas como el hijo de Eleazar y el nieto de Aarón? O sea, el Midrash dice el nieto, pero la Torá dice hijo. Después de la muerte de Simri, miembros de la tribu de Shimón, o sea, en el acto, cuando él mató al jefe de la tribu, ¿cierto? Dice que esta gente, que era bastante, la tribu de Shimón era una de las más numerosas, dice que prendieron a los hombres de la tribu de Leví. Perdón. Como la tribu de Leví, o sea, como Pinhas pertenecía a la tribu de Leví, estos reprendieron, perdón, no prendieron, reprendieron, o sea, le llamaron la atención a los hombres de la tribu de Leví y le dijeron, nosotros no podemos creer que este Pinhas es un sincero celoso, o sea, lo que hizo a los ojos de ellos estuvo mal porque mató a su líder. Entonces dice, después de todo, el descendiente por parte de su madre de Itro, o sea, se dice que, que Pinhas era descendiente por parte de madre de Yitro, que era un medianita. Entonces ellos empezaron a ver su genealogía para buscarle algo que lo hiciese ver aún más culpable. Entonces dice que él desciende por parte de su madre de Yitro.
quien solía engordar becerros para la idolatría. El padre de Pinjas, Eleazar, se casó con una de las descendientes de Yitro. ¿Cómo podía haber sido la acción de Pinjas Yeshen Chamaín? ¿Cierto? Algo eh, aceptable. Dice que o él asesinó a nuestro Nasi, o sea, nuestro líder, Sinri, por el odio, por odio, o sea, lo que ellos decían. O él se sintió insultado cuando Sinri desafió a Moisés con respecto a la esposa midianita de Moisés, dado que Pinjas mismo proviene de una midianita. O sea, aquí el Midrash hace referencia a que antes de eso tuvieron una discusión. O sea, que Sinri le recriminó a Moisés por qué Eleazar se había casado con una descendiente de Yitro, dado que los mandamientos decían que no debía casarse con extranjeras y cosas así. Entonces Dios, por consiguiente, instruyó a Moisés y le dijo: haz público para siempre que Pinjas es un justo, un sadik, ¿cierto? Un hijo de sadik. Su acción fue inspirada por los mismos nobles motivos que inspiraron las acciones de su padre Eleazar y de su abuelo Aarón. O sea, queriendo decir que él, por parte de su padre, sí traía esto de ser sadik. Entonces, ¿por qué Dios le da importancia a mencionar la relación de Pinjas con Aarón, o sea, con su abuelo? Aarón fue sobresaliente, conocemos cómo fue la vida de Aarón, en la realización de bondad y en traer paz. Aarón nunca pronunciaba una palabra dura, aún su reproche era suave. Se dice que Aarón lo que hacía en el día era tratar de amigar a los que estaban en conflicto. Es algo que era una característica de Aarón. A veces decía, llegaba donde alguien le decía, ¿recuerdas a tal persona que había peleado con él, había estado disgustado? Le dice, él es tan vergonzoso que no quiere venir a hablar contigo porque quiere pedirte perdón. Y lo mismo le decía al otro. Entonces, cosa que cuando ellos se encontraran, no hubiese rencor, hubiese un perdón, hubiese un pedir perdón por los agravios que se habían hecho. Entonces, eso era lo que siempre hacía Aarón, era una persona muy noble. Por eso también Dios se fijó en eso, yo creo, y fue constituido como el sumo sacerdote para, para unir al pueblo. Entonces dice que en la superficie parecería que el acto de Pinjas estaba agudamente en pugna con la filosofía de su abuelo, porque seguramente el asesinato es una cosa indiscutiblemente cruel, y sabemos que lo es. Entonces Dios, por lo tanto, explicó que Pinjas realmente realizó un acto de bondad semejante a las acciones piadosas de su abuelo Aarón, matando a Sinri. Él rescató al pueblo entero de la muerte a manos del cielo, porque todos ellos eran culpables de tolerar el mal en su medio. De ahí que la acción de Pinjas benefició a todos los hijos de Israel. O sea, lo que vio Pinjas no fue, no se fijó ni siquiera de que iba a perder el sacerdocio, ¿cierto? Porque por matar a alguien lo podías perder. No se fijó que le iba a traer algún beneficio a él, sino que él pensó en el pueblo, porque la gente estaba muriendo y para que cese esta mortandad, esta plaga, él hizo este acto. Y se dice que cuando él hizo esto, atravesó a estos dos personajes, la mortandad cesó y murieron como 24.000. ¿No? Es 24.000 exacto el número de personas que murieron, una de las mayores mortandad de plagas que hayan. Ni siquiera al becerro de oro murieron tanto. Entonces, ese fue el propósito, por eso Dios lo premia, por este hecho que hizo Pinjas. En estos momentos Pinjas era como un héroe a los ojos de Dios, pero un malvado a los ojos de los demás, de la tribu de Shimón, por lo menos. Y aquí el Midrash relata que 4 personas fueron despreciadas a causa de su humilde origen y Dios defendió su honor. Aquí da ejemplo de por qué Dios es justo. ¿Ah? ¿Por qué a veces nosotros miramos mal a algunas personas, a algunos personajes, pero no sabemos muchas veces con qué propósito este personaje o esta persona actúa de esa forma? Entonces, por eso ahí hay un consejo: nunca despreciar a nadie, nunca mirar en menos, ni tampoco ensalzar demasiado a alguien, sino que tomarlo en honor.
en honra, por cada cosa que haga. A lo mejor hay personas que son muy silenciosas, no se les ve, pero lo que ellos hacen en el ámbito espiritual muchas veces puede ser más grande de lo que a veces muchos de nosotros hacemos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice que Pinja fue acusado por los burlones porque él descendía de un adorador de ídolos. Estamos hablando de Yitro, ¿cierto? Dios, por consiguiente, proclamó: Él es un digno descendiente de su abuelo Aarón y del fundador de su tribu, Leví, o sea, de Leví. Su antepasado Leví aniquiló a la ciudad de Siquem, ¿cierto? Que es la traducción, porque él era un celoso contra la inmoralidad. Pinja actuó de la misma manera. Ahí podemos ver, si recuerdan, los dos descendientes de estas mismas tribus, de Shimón y de Leví, Simeón y Leví, fueron los dos que defendieron el honor de su hermana Dina, cuando ellos eran personas jóvenes, ¿cierto? A lo mejor cuando usted lo lee lo ve como una, incluso Jacob se enoja con ellos, pero lo vemos como un acto malvado de que fue y mató a todo el pueblo, el príncipe, el rey y todas las personas y tomaron prisioneros, pero en su mente ellos estaban defendiendo el honor de su hermana porque fue ultrajada, fue violada y todo eso. Entonces, muchas veces Dios ve otras cosas y nosotros vemos por externo, por la superficie y nos parece mal, pero hay que ver cómo Dios ve por el corazón. Es lo mismo que cuando el profeta Shemuel va a elegir rey para Israel y va a una casa humilde, ¿cierto? De Isaí, de la tribu de Judá, ¿cierto? Hay 8 hermanos, que de los 7 primeros eran todos fuertes, fornidos, personas de guerra. eh, y entonces los ojos de Samuel percibieron que estos podían ser los potencialmente reyes, pero Dios le dijo: no mire lo exterior, mire el corazón. Y aún faltaba un hijo más, a lo mejor el que estaba despreciado, él allá tirado cuidando ovejas, porque no fue considerado en el grupo para ser rey. Y este era el rey David, ¿cierto? Y fue un gran rey, uno de los mejores reyes que existió en el pueblo de Israel. Entonces, el cual fue muy bendecido hasta los días de hoy, y de ahí proviene también el Mesías. Entonces, cosas que a veces nosotros vemos que superficiales y ponemos nuestra propia conclusión y nos vamos a lo que el propósito de Dios que quiere para eso. Por otra parte, otro dice el Cohen, el sacerdote Uriá, quien ofició en el primer Beit Hamikdash, o sea, en el primer templo durante el reinado del rey Ahaz, o Acaz con la traducción, fue sospechado por el pueblo de haber descendido a los Gibeonitas, Gibeonim en hebreo. Dios, por lo tanto, declaró que su origen era puro. Eso está en Isaías 8:2, para que si usted lo quiera buscar y saber más de este sacerdote Uriah. También fue sospechado de que descendía de Gabaón, de los Gibeonitas, es el gentilicio, pero dice que Dios le declaró que su origen era puro. Hay muchos que han pertenecido al pueblo de Israel por parte de madre o padre han descendido de otros pueblos, Moabit, está Ruth, ¿cierto? Está Rahab, y muchos personajes que no eran israelitas, por decir así, netos, de nacimiento de padre y madre, pero Dios en sí los usó con un propósito y están bajo su mirada. Entonces podemos ver que también el profeta Yehezkel, o Ezequiel, como se traduce, fue mofado porque él descendía de la conversa Rahab. Rahab, ¿se acuerdan quién era? Quien escondió a los espías judíos cuando ellos llegaron a la ciudad de Jericó, que puso una cinta roja que su casa no fue destruida cuando se cayeron los muros, ¿cierto? Dice que Dios por lo consiguiente lo distinguió declarando: la palabra de Hashem vino a Ezequiel, hijo de Buzi, el Cohen. Eso lo podemos ver en Ezequiel 1:3 también, para que si usted lo anote ahí, o cuando vea, si es que ve el video nuevamente, está la referencia ahí a Ezequiel capítulo 1, versículo 3, de dónde viene
este varón que fue usado, este profeta. El profeta también, Irmeyahu, o sea, Jeremías, fue también burlado porque él era un descendiente también de Rahab. El versículo, por lo tanto, hace mención honorable de su ascendencia, afirmando las palabras de Jeremías, el hijo de Hilquía, de los Coanim. Entonces, eso también está en Jeremías 1:1. El Todopoderoso prometió: Pinjas cosechará premios en este mundo y en el próximo. Miren lo que atrae o lo que contrae el poder actual justamente. Delante de los ojos de las tribus, él fue un asesino. Él asesinó, por decir así, a una prostituta. Sabemos que de dónde vienen los moabitas. ¿Recuerdan ustedes a Lot? Una de las hijas de Lot, bueno, las dos se acostaron con él y nació cada una un hijo. Y uno de ellos, creo que era la mayor, nacen los moabitas. Entonces, a lo mejor este pueblo tenía por costumbre ser promiscuo o tener prostitutas, era como en su naturaleza. Por eso esta mujer, Cosbi, tenía esta costumbre de hacer eso y de seducir a los hombres de esa forma. Entonces, dice que yo lo designo para la que es una. Antes de matar a Sinri, Pinjas no era un Cohen, a pesar de que era un levita, ¿cierto? Hashem, Dios, había designado como sacerdote solo a Aarón, sus hijos y su futura descendencia. Los nietos de Aarón, nacidos previamente al ungimiento de los sacerdotes, no estaban incluidos. Se siempre incluían a los hijos, a los nietos no. Después tenía que haber otra ceremonia de que el hijo, Eleazar en este caso, tenía que nombrar al hijo que le iba a suceder. Entonces, dice que ahora Pinjas se convirtió en Cohen por su propio mérito, ungido con la sangre de Simri. Esa fue la referencia que hace el Midrash. Dios prometió además: los descendientes de Pinjas serán sumos sacerdotes para siempre. Podemos ver que la línea de Pinjas es la que lleva el sacerdocio perpetuo, por decir así. Yo prometo a Pinjas paz y protección de cualquiera de los parientes de Simri que intenten matarlo en venganza. O sea, lo iba a proteger de la tribu de Shimón. En la era del primer templo, ¿cierto? Templo que fabricó Salomón, 18 sumos sacerdotes descendían de Pinjas, y durante el segundo templo, el de Ezra y Nehemías, 80. O sea, su línea siguió en toda la línea sacerdotal. Dice que además, a causa de que Pinjas trajo paz entre el pueblo judío y su Padre en el cielo, Dios, ¿cierto? Él será el forjador de la paz en el futuro. Él se presentará como el profeta Elías, ¿cierto? Se dice que con este acto, hay comentarios, de que Pinjas como que ganó la vida eterna. Dice que hasta los tiempos de cuando aparece Elías, él vivió. Imagínense, estamos hablando de varios años, muchos años. Y después fue cambiado su nombre a Elías, y no tanto no fue solamente un sacerdote, sino que también fue profeta. Y sabemos lo que vivió Elías y cómo fue abducido, por decir así, y fue premiado con la vida eterna. Elías no murió, ¿eh? Al igual que Enoch, ¿cierto? Son personas que han tenido ese mérito. Entonces, dice, será como el profeta Elías, de quien está dicho Malají, dice que y él tornará los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres. De acuerdo con las enseñanzas de la Kabbalah, ¿cierto? Pinjas y Elías son la misma persona, ¿eh? Dios premió a Pinjas o a Elías con la vida eterna. Él ascendió al cielo vivo. Su premio fue medida por medida. Midá, Keneged, Midá. La furia celestial había sido encendida contra los hijos de Israel hasta el punto de aniquilarlos.
Aplacando la furia del Todopoderoso, Pinjas aseguró la supervivencia del pueblo judío. Por lo tanto, él mismo sobrevivió para siempre. Ese, porque él fue con ese propósito, él no fue con el propósito de cualquier otro tema egoísta. Él pensó en el pueblo, él pensó, y así como debe pensar cada sacerdote, cada sumo sacerdote o sacerdote, o como hoy día nosotros mismos, declarados por Dios mismo, seremos sacerdotes. Esa es nuestra función, ese es nuestro propósito de llegar a ser como sacerdotes. Pero el ingrediente que tiene que tener un sacerdote, ¿cierto? Una persona que oficia el servicio de Dios, que tiene que primeramente pensar en el pueblo. Ese tiene que ser su propósito. La Torá especifica que el origen de Pinjas, Sinri y Cosbi, ¿por qué es el linaje de cada uno mencionado? Aquí va a hacerse esta pregunta, de que por qué especifica el origen de Pinjas, de Sinri y de Cosbi, y por qué cada uno es mencionado en la Torá. Sabemos que la Torá nunca tira palabras al aire, nunca gasta tinta en vano. Cada cosa que hay, por eso podemos ver que en una parte, cuando en la palabra Shalom, cuando dice Dios que Pinjas trajo paz al pueblo, hay una Bab que está cortada. Hay un secreto en eso, que tiene un secreto de que está cortada y se dice que cuando una palabra está cortada a la mitad, la Torá no es válida, pero dice que nosotros debemos mirarla con ojos de que está completa, para así ver que esa paz, ese shalom, venga a nosotros y al pueblo. Es un gran secreto ese. Yo cuando lo estudié, lo leí, yo me maravillaba de cada detalle, cada espacio, cada renglón que la Torá, no porque se haya saltado un renglón o unos 3 o 4 espacios de letra, lo haya hecho porque se equivocaron los copistas o los traductores o los que escribían, ¿cierto? Sino que Dios mismo le pone ese propósito de cuál tiene su significado espiritual. Entonces, es importante ver todos esos detalles. Por eso es importante también ir a las fuentes originales, porque en esto no lo explica las Biblias convencionales, las traducciones, porque no se les fue dado. Entonces dice que los grandes ancestros de Pinjas son enumerados para enfatizar que él siguió sus huellas o él siguió sus pisadas, ¿cierto? Ahora, el alto rango del líder de Shimón, de la tribu de Shimón, Simri, es notado para hacer público que él acarreó eterna vergüenza sobre sí y su tribu. A pesar de que el fundador de su tribu destruyó celosamente la ciudad de Siquem por el crimen de inmoralidad, ¿cierto?, del hijo del príncipe de Siquem en contra de su hermana Dina, Simri se apartó de los nobles caminos de Shimón. Shimón había hecho Teshuvá por todo eso, ¿cierto? Por lo tanto fue un sadik, un justo también, fue el jefe de la tribu, actuando realmente de la manera opuesta, ¿cierto? Actuó opuesto a lo que hizo, a la reivindicación que hizo su antepasado Shimón. El rango de Cosbi como una princesa es para vergüenza y desgracia eterna. Su padre, el más grande de los reyes midianitas, ofreció a su hija para la prostitución, lo que les comentaban anteriormente. Está dicho en alabanza de Pinjas que él no se contuvo de matar a Zimri y Cosbi a causa de su alto rango. Él no tuvo piedad, puede decir así. Él no la pensó 2 veces. Él vio que la gente estaba muriendo, que el, que lo, que los, que el pueblo estaba cayendo en plaga, ya eran 24.000, y tomó este romaj, esta lanza, que también tiene su, su significado muy extenso, que no lo vamos a ver, y, y traspasó a estos 2 hombres. Pero sí les voy a dar algunos detalles de, la, de lo que sí es romaj, que es una lanza. Dice que es una contracción de la frase Ruach Mem, que quiere decir el espíritu de 40. Esto hace referencia a los vientos, a los 4 vientos espíritus que provienen de los 4 puntos cardinales
cada uno de los cuales está compuesto de 10 esferas, 10 sefirot. La fuente de este Ruach Mem es el Sadik. Pinjas tomó el espíritu del Sadik más grande, de Moisés, ¿cierto?, para vencer a Sinri. Dice que cuando él vio este acto de estos dos personajes, dice, en el altar, se dice que él vio la letra Mem, ¿cierto? La primera letra de la palabra Mabet, o quiere decir muerte, que estaba flotando en el aire por sobre todos los judíos. Y que esta Mem él atraía la muerte, ¿cierto? Y él atrajo la muerte, la Mem, ¿cierto?, hacia él para que el pueblo dejara de morir. Así salvó a todos los judíos. Es algo tremendo. Entonces tuvo la fuerza para hacer lo debido y que había alcanzado el nivel de Yeburá, o sea, de fuerza, que está asociado con Isaac. El nombre Pinjas tiene el mismo valor numérico que Isaac. Con esta fuerza de santidad, Pinjas fue capaz de llevar la Mem hacia él, o sea, trajo la muerte hacia él. Se dice que cuando él hizo esto, dice que toda la tribu de Simón lo acosó, lo linchó, por decir así, y dice que cayó muerto por el susto de que lo iban a matar. O sea, como que le dio un paro cardíaco o algo así. Pero dice que ahí en el momento, cuando lo estaban atacando esta tribu, dice que se insufló en él las almas de Nadab y Abiú, que eran sus tíos, ¿cierto? Eran los hermanos de Eleazar, los que debían hacer el sumo sacerdote, ¿cierto? Y sacerdote, los que hicieron fuego extraño, ¿cierto?, en parashas anteriores y fueron muertos. Pero estas almas eran tan grandes que tenían que todavía corregir lo que habían hecho. Y se metieron en Pinjas. Entonces, el, eso fue lo que pasó. Y aquí relata el Salmo 32:7 que dice: Tú eres mi escudo y tú me protegerás, perdón, de la adversidad. Entonces, esto es más que nada lo que pasó con este varón. Pinjas, con lo que hizo un gran cambio en lo que es la línea de los sacerdotes, sumos sacerdotes, porque por el acto que él hizo, quizás a la vista de cualquiera de matar a alguien, Dios lo premió por eso, pero no fue por haber matado a dos personas a sangre fría, ¿cierto? Clavarle una lanza mientras estaban en ese acto, sino fue porque él miró al pueblo, él vio que la gente estaba muriendo, que la muerte estaba sobre ellos, y lo que él hizo fue querer frenar esta mortandad. Con un espíritu altruista, no pensó en sí mismo. Él sabía que iba a perder el sacerdocio futuro, ¿cierto? Porque había matado a alguien. Pero Dios en vez de eso lo premia porque dice que él defendió su honor, defendió el honor de Hashem, defendió el honor, dice que él vengó mi venganza. Dice así, literal, la Torah. Entonces, es importante que nosotros, como pueblo de Israel, no estoy hablando de Israel étnico, sino que un Israel espiritual para Dios, digan lo que digan, en nuestro corazón vibramos como Israel, nosotros debemos tener ese celo también por Dios, ese celo de estas desconexiones muchas veces que nosotros mismos solemos tener. Y la desconexión más grande de entre el hombre y Dios es esta inmoralidad del sexo. Entonces, por eso es importante el ejemplo de Pinjas como una persona que, si usted lo lee literal, se va a ver mal, pero Dios premia a esta persona con paz, con shalom, y lo premia con la vida eterna y su línea sacerdotal perpetua. Así que para mí ha sido maravillosa esta parashat y espero que para ustedes también. Y esta ha sido
para allá de este día de hoy. Si hay alguien que quiera decir algo, preguntar algo, estamos aquí para compartir con usted. Adelante. Aquí usted tiene que buscar para sí cuál fue el propósito de esta parashat para su vida. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Porque esta parashat de aquí para adelante tiene mucho más enseñanza, mucho más, pero yo quise tomar esta solamente de que ¿por qué Dios premia a Pinjas por haber cometido este acto quizás a la vista de todo malo? A la vista de, mira, si hubiese sido en los tiempos de ahora, lo ve un policía, un detective o algo así, Pinjas se iría preso. Lo encierran por haber matado a dos personas. Pero sabemos que la historia de la Torá, así por encima, es solamente una historia, pero por dentro, en la forma espiritual, tiene una connotación eterna. Entonces, en eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Sí, adelante. ¿Quién levantó la mano? La levantó y la bajó al tiro. Por acá, Adán. Ah, Adán, adelante. ¿Cómo Shalom. está, Miguel? Shalom, shalom. Bien. Shalom para todos. Eh, para mí, Miguel, la porción de esta semana nos recuerda dos cosas importantes. La primera, bueno, como seguimos el hilo del anterior, es que hay dos grandes aspectos que tenemos que cuidar, que son las palabras y la sexualidad. Y ambos son los aspectos a través de los cuales Dios nos ha dado la posibilidad de dar vida o muerte. Una, una la palabra, vida o muerte, y la sexualidad también vida, en santidad o en impureza, que también es motivo de desconexión y por lo tanto consecuencia muerte. Yo creo que la gran lección para mí es y creo que para los varones principalmente esta porción, lo que no quiere decir que también para las mujeres, pero para los varones, por ejemplo, en nuestra sociedad, nosotros sabemos que eh, en la sociedad que está desconectada de Dios, los varones, ¿cómo explicarlo? Que no tienen el conocimiento de la Torá, no saben, no reconocen y no le dan la importancia que merece a la sexualidad. Nosotros sabemos que por el contrario, los varones, por ejemplo, mientras más mujeres tienen en la sociedad moderna, más promiscuos son, más machitos se creen, po. Más Pero elogiado, igual. exactamente, es como un tremendo cartel el ser mujeriego. Y, 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 y quizás yo hago, porque finalmente uno lo que tiene que tomar es la enseñanza para uno mismo, de cómo Claro. yo cuando vine al conocimiento de las leyes de Dios, fue cuando entendí que todo lo que había vivido en el pasado sin el conocimiento de las leyes de Dios era una impureza tremenda, ¿te fijas? Y, y, y eso me sirvió a mí, el conocimiento de las leyes de Dios, para empezar a hacer la corrección, no solo en mi vida, sino también con mi descendencia, con mis hijos, justamente a ellos, la gran diferencia y el cuidado y el tremendo trabajo espiritual que requiere mantener la sexualidad en santidad. O sea, algo que para la sociedad moderna parece algo retrógrado, ¿ah? Atrasado, para otra época, pero que nosotros sabemos que en el plano espiritual aporta una tremenda santidad, dignidad, un beneficio tremendo, potente en el plano espiritual. Y Pinja nos viene a recordar eso, que en el fondo, imagínense que está en medio de una congregación que está liderada por un gigante espiritual, pero donde todos se quedan impávidos, o sea, no son capaces de hacer nada, no saben cómo reaccionar.
¿te fijas? Y aparece este varón de la nada, porque digámoslo, hasta este minuto nadie sabe Lo de conocíamos, Pinchas, nadie sabe claro, de Pinchas, ¿te fijas? Entonces, el único que está allá en la esquina y fuera de todos los reflectores, que finalmente lo que hoy día nosotros sabemos que los líderes buscan, los líderes modernos están buscando el reflector. De hecho, es lo que llamó la atención de Cosby, el claro. tipo que estaba ahí liderando. El otro día decía yo en tono gracioso, estaba lleno como los jóvenes hoy día de cadenas de oro, de los Rolex, todos los atavíos propios del moderno estaban en Simri. Y este Pinjas aparece totalmente oculto de los reflectores y toma la decisión correcta en el momento preciso. ¿Te fijas? Entonces, y a ojos de la congregación, el tipo estaba haciendo lo incorrecto, estaba sacrificando su futuro, su legado, pero a ojos de Dios, la perspectiva humana siempre y la divina, esas son las cosas que nosotros tienen que hacernos los llamados de atención en cuanto a cómo tomamos decisiones. ¿Estamos tomando decisiones de la perspectiva humana, ignorando las leyes de Dios? ¿O estamos realmente dispuestos como Pinjas a darlo todo en pro, en beneficio de la santidad, del plan y de la voluntad divina? Son para mí los grandes interrogantes y digamos, puntos que nos hacen reflexionar en cómo estamos encauzando nuestra vida, nuestra relación con Dios y, en definitiva, lo que le estamos heredando a nuestros descendientes. Porque no olvidemos que este pacto de paz lo que hace es entregarle un regalo a la descendencia para siempre a Pinjas. ¿Te fijas? Entonces, yo siempre hay una cosa que le digo a mis hijos, lo que nosotros estamos haciendo hoy, lo entendamos o no, es algo que está siendo una herencia para siempre, para ustedes hijos y para los hijos que vienen después de ustedes. Y en el plano espiritual nosotros sabemos que lo que hacemos tiene un impacto eterno. Así que para mí, Miguel, esos son los puntos importantes, las altas vibraciones de la porción. Así que te agradezco por el tiempo, como siempre, por la energía y por la disposición para entregarnos este conocimiento, porque siempre nos hace falta mirarlo desde otra perspectiva. Gracias, Miguel, Amén. gracias, Jacob, siempre por el aporte. No, gracias a ti, Adán, por esos comentarios que son muy relevantes, porque y tienes razón en todo lo que dices. O sea, tenemos que reparar eso, reparar el lado masculino y femenino. No, a ver, Dios no los ve como nosotros, ni masculino ni femenino. Nosotros hacemos esa diferencia de que hay un hombre y una mujer, pero lo que reparamos es el lado femenino y el lado masculino, que es la sexualidad y en el habla, ¿cierto? Amén. Eso es lo que tenemos que ver. Así que gracias por ese aporte y muy agradecido también de todos ustedes de poder estar aquí y entregar también esa energía para que nosotros podamos eh, dar estas clases, porque sin ustedes tampoco podríamos, ustedes también son una gran parte de ayuda. Así que gracias nuevamente a Dan y a todos. No sé si habrá alguien más que se anime. Cada cosa cuenta, cada pregunta. Aquí no hay preguntas que son, como dice el mundo, tontas. Las preguntas todas cuentan. Sí, muy, muy buena, maestro. Mi Buenas noches. aporte es, eh, para mí, para mí personal, es mirar, escuchar y ver y detenerse uno mirándolo a él y pasarlo por el filtro de él, porque a veces somos muy apresurados y las acciones de otros de pronto para uno son equívocos, pero para Dios es un premio y para las generaciones futuras, aún incluyéndonos a nosotros, porque estamos donde estamos gracias a otros que hicieron lo que hicieron y hoy tenemos la luz. Es mi concepto. Muchas gracias. Igualmente, Shalom, gracias. compañeros. Amén.
Igualmente para usted, hermana Esther, que sea grandemente bendecida por estas porciones de este día y así para todos también. Algo bajito le escuché, pero algo capté. Bien, al no haber nada más, yo le doy gracias al Eterno por estas conexiones siempre muy gratificantes de estos días, con la energía del sábado también, porque lo reconocemos así. Así que doy gracias a todos ustedes, a Dios también, por hacer posible también esta conexión. Así que me despido, nos veremos en un rato más para una nueva enseñanza, no nueva, sino que es como de lo mismo, pero con otra connotación. Así que esperando eso, así que sigan disfrutando de este día, sean buenas personas con los demás, siempre transmitan estas cosas a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, para que todos seamos bendecidos. Así que a eso es la petición para cada uno. Así que Shabbat Shalom, nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom, Miguel. Shalom, Shabbat gracias Shalom para Miguel. todos. Gracias.